buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy Lara Vargas, soy psicóloga sexóloga, como ya me han presentado. Y nada, me gustaría empezar con una frase, que es el sexo para cada una de las personas que estáis aquí. Por ejemplo, habrá gente que el sexo sea placer, que levanten la mano, por favor. Habrá gente que el sexo sea vínculo, que sea amor. Y habrá gente que cuando piense en el sexo respecto a sus hijos aparezcan emociones de miedo, inseguridad, incomodidad, incluso vergüenza. ¿Vale? Esta idea de la sexualidad normalmente viene condicionada por nuestras vivencias, por cómo hemos vivido el sexo y por cómo nos han educado, ¿no? Que ya comentaban Leo y Lucía de hemos recibido qué educación sexual. Muy desde el silencio, muy desde el tabú, pero yo siempre digo que es imposible no dar educación sexual, porque ya no darla estamos transmitiendo algo sobre la sexualidad. Además, es verdad que ha habido gente que ha levantado la mano, no sé, por aquí, creo, y la educación sexual que habéis recibido ha sido desde métodos anticonceptivos, salud sexual, o os han hablado del placer, la gente que ha levantado la mano. Entonces, muchas veces la educación sexual también, vamos avanzando, pero se enfoca únicamente a la salud sexual. Entonces, ¿creéis que ha mejorado, que el modelo de sexualidad actual es mejor? Vale, pues aquí os pongo un poco que el modelo de sexualidad sigue siendo muy machista, enfocado mucho al placer en el hombre y dejando la respuesta sexual o la mujer en un segundo plano, y muy biologicista. Ejemplo de esto. ¿Hay docentes aquí? Entiendo que sí. En los libros de naturales, de biología, se habla de sexualidad, pero enfocado a la reproducción. ¿Cuántas clases hemos tenido de placer? Nunca nos han hablado del placer. Entonces, es un modelo que es machista, es biologicista y que está enfocado a un coitocentrismo. Es decir, cuando pensamos en el sexo, una de las primeras imágenes que aparece en nuestra cabeza es la penetración. Y algo importante, el 80% de mujeres no siente placer con la penetración. Por tanto, seguimos fomentando esa idea machista de la sexualidad. Además, es muy genitalista. Genitalista significa que basa el placer en lo que tenemos entre las piernas y olvida que todo el cuerpo participa y siente. Y dentro de esa genitalidad, seguimos con la idea machista, está el falocentrismo. El falocentrismo significa que el pene es mucho más visible que la vulva. Por eso, yo, pues bueno, mi compañera Anabel me va a pasar la vulva, siempre la llevo conmigo, a la mía y otra. ¿Y cuántas personas de aquí llamáis vulva en casa a la vulva? ¿Llamáis vulva? Porque yo he escuchado de todo, ¿eh? Yo soy de Valencia, he escuchado pechina, floreta, pometa, partes íntimas, ¿vale? Entonces a la vulva no se le llama vulva. Entonces eso significa que es un órgano que está muy invisibilizado. Entonces, claro, si los niños y las niñas no conocen su anatomía corporal, las consecuencias a largo plazo en las relaciones compartidas son graves, ¿vale? Entonces, ese modelo de sexualidad sigue invisibilizando el cuerpo de la mujer, en este caso la vulva. Y, por ejemplo, ¿alguien sabe lo que es el clítoris? Vale, sí, levantemos la mano, sí. ¿Y sabemos cómo es el clítoris? ¿Qué tamaño tiene? ¿A qué podría corresponderse? ¿Alguien? Por allí, una mano, vale. Yo siempre también lo llevo, el mío y otro. Vale, voy a dejar la vulva por ahí. No sé si lo veréis por ahí detrás. ¿A alguien le suena esta imagen? Esto es un clítoris a tamaño real. Esto cuando vamos a los talleres de educación sexual y hablamos de esto con familias o hablamos con niños y niñas, este órgano no se reconoce. Sigue siendo escondido. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque al final es el único órgano del cuerpo que solo sirve para dar placer. Y como nunca se nos han hablado de placer, es algo que se esconde. Incluso existe la mutilación genital femenina. ¿Vale? Además de genitalista, falocéntrico, es heteronormativo, es decir, se da por sentado que todas las personas desde que nacemos somos heterosexuales, perjudicando la libertad sexual de muchísimas personas. Y con todo esto, también es una idea de sexualidad muy finalista, es decir, se ve el sexo como algo lineal, algo que yo empiezo y debo acabar de una manera concreta, sea con un orgasmo, sea con una eyaculación. Y eso es muy, muy perjudicial para la sexualidad, porque si yo, por ejemplo, empiezo un encuentro erótico con otra persona y me apetece terminarlo de otra manera, o me apetece terminarlo porque estoy incómoda, de alguna manera estoy sintiendo culpa porque me han dicho que tiene que acabar solo de una manera. Y lo más perjudicial de todo es que el modelo de sexualidad sigue manteniendo los roles de género. Una masculinidad y una virilidad muy marcada en los chicos y una sexualización y una cosificación en la mujer.
Todo esto, pues, reforzado por las nuevas tecnologías, ¿no? Al final, hemos hablado mucho de las pantallas, se habla mucho en todas las conferencias, y las nuevas tecnologías tienen un impacto muy grande en la salud psicológica y sexual de los jóvenes, pero también de los adultos. Nos han dado muchos beneficios, ¿no? Al final podemos hablar con muchas personas a millones de kilómetros, tenemos mucha cantidad de información, pero tienen esos riesgos, sobre todo por su mal uso o su uso temprano. Y en eso tenemos el tema de la pornografía. La pornografía es de los temas más polémicos que hay en las familias, en la educación sexual. Pero bueno, yo voy a hablaros de otro punto de vista. La pornografía, al final, vamos a decir que es como una herramienta, ¿no? Que mucha gente joven, en este caso mayoritariamente los chicos, entran por curiosidad, por necesidad de información y también por conocer su placer, por entenderlo. ¿Qué pasa? Que el problema es que solo tienen esa herramienta y que su acceso es muy temprano, donde no hay un pensamiento crítico para saber que lo que están viendo no es real ni educa en una sexualidad sana. ¿Qué consecuencias tiene la pornografía? Que esto supongo que mucha gente lo sabe. Un aumento de prácticas de riesgo. Por ejemplo, chicos de la sala que hayáis visto porno, ¿alguien ha visto porno con preservativos? ¿En cantidad? ¿En el porno aparecen muchas relaciones sexuales con preservativo? Suelen aparecer el porno sin preservativo. Y no hace falta ir a la pornografía. Películas de amor donde aparezca un preservativo, el momento del preservativo. Esto no suele ocurrir. Luego, prácticas de riesgo como, por ejemplo, la violencia normalizada dentro de la pornografía. También aparece un ideal estético muy marcado, que nos dice qué es lo atractivo o qué nos debe atraer y también afecta a nuestra autoestima corporal. ¿Vale? No sé si alguien ha visto porno donde aparezcan penes pequeños, a no ser que busques penes pequeños. ¿Vale? También las consecuencias muy grandes de la pornografía que sigue manteniendo esa desigualdad y ese rol de género. La pasividad y la objetivización en la mujer y la iniciativa constante y la poca vulnerabilidad en el hombre, sobre todo en esas relaciones heterosexuales. También muy importante, que esto yo lo veo mucho en consulta, que la pornografía está potenciando el ir a la prostitución. Porque prácticas que son impracticables en la realidad se van a realizar en la prostitución. Y simplifica muchísimo la sexualidad. Son diríamos, cuerpos que se juntan únicamente para una penetración y una genitalidad sin un ambiente erótico, sin emociones, sin valores de igualdad. Y aparte de todas esas consecuencias que tiene la pornografía, es la dinámica de cómo se usa esa pornografía. Porque esto cuando lo hago con los niños y las niñas y lo hablamos, ellos se ríen porque se reconocen mucho ahí, ¿no? Ellos cogen un vídeo de pornografía, lo aceleran, lo rebobinan al momento de la penetración, a la genitalidad se corren y a funcionar, ¿vale? Entonces estamos generando una sexualidad inmediata, un placer inmediato, una gratificación muy inmediata, donde cuando te expones a la sexualidad real eso no pasa, porque hay otra persona con emociones, con un ritmo sexual distinto y que vive la sexualidad a su manera. Entonces, al final, el porno está contribuyendo mucho a insensibilizar el placer. Yo estoy recibiendo ya a chicos en consulta que no sienten placer sin ver pornografía. Esto es muy preocupante porque puede generar, aparte de muchos problemas psicológicos, una adicción a prácticas sexuales mucho más intensas que luego en la realidad no suelen ocurrir. Entonces, el porno al final es una herramienta, pero no puede ser la única. No puede ser la única porque lo importante es una educación sexual. Una educación sexual que nos oriente. Importante lo de educación sexual porque normalmente en los programas de educación sexual nos obligan a poner educación afectivo-sexual. No sé si lo habéis visto alguna vez. Cuando hablamos de educación sexual ya estamos hablando de afectos, ya estamos hablando de valores, ya estamos hablando de emociones. Por tanto, la educación sexual, ¿qué pretende? Pretende tener una actitud sobre todo positiva con la sexualidad. Pretende también que eso ayude a que los niños y las niñas conozcan más su cuerpo. Y si un niño o una niña conoce su cuerpo, conoce su vulva, de alguna manera, a la hora de compartir placer con otra persona, tendrá la suficiente seguridad y autoconfianza para decir esto sí y esto no, y por tanto a poner límites. También nos ayuda a tener herramientas para la salud sexual. Esto también es muy importante, pero la salud sexual no solo es preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual o embarazos. La salud sexual también es autoestima corporal, es gestión emocional, son valores en igualdad. Y sobre todo, pretende desarrollar el pensamiento crítico del niño y de la niña. Pretende acompañar para que ellos y ellas descubran su placer. Hay una frase que yo escucho en muchísimas familias que
surge desde el miedo de educar en sexualidad es educar a que tengan relaciones sexuales más prematuras. Esto está súper investigado ya y esto no es así. En realidad, la educación sexual ofrece ese pensamiento crítico para que ellos y ellas decidan desde la responsabilidad y desde el placer a disfrutar de su sexo. Vale. ¿Cómo acompañamos? ¿No? Que es como los tips que las familias siempre me piden, ¿no? ¿Qué hacemos ante esto? Hay muchos tips, ¿vale? Hay muchísima información sobre sexualidad, pero yo he recogido los que me parecen más importantes. La primera pregunta que os he hecho, que es ¿qué es el sexo para vosotros?, es el primer tip. Reflexionar sobre mi idea de sexualidad, según mis vivencias y según mi educación sexual, porque así sabré lo que estoy transmitiendo. Os pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar en los talleres de educación sexual con los niños y las niñas, cuando hablábamos de la vulva y enseñábamos un dibujo de la vulva o del clítoris, las niñas tenían muchas reacciones de asco. Claro, yo me enfadaba muchísimo, no podía entender cómo una niña rechazaba su cuerpo. Claro, ¿qué estaba haciendo ahí? Poner mi emoción sobre la niña, decirle que era incorrecto que se sintiera así cuando nunca había recibido educación sexual, cuando nadie le había enseñado nunca una vulva. Entonces, al final era muy importante hacer esa regulación emocional, entender lo que yo sentía para no estar imponiendo cómo se debería sentir o cómo debería vivir su cuerpo. Es muy importante que reflexionéis sobre esa idea de sexualidad para regular esas emociones, pero también para regular esa comunicación no verbal. Por ejemplo, cuando aparece una escena erótica en la tele, en la familia, ¿qué hacemos? Apagamos la tele, cambiamos de canal, nos quedamos en silencio, hablamos. Ahí estamos transmitiendo sobre el tema de la educación sexual. Otro punto muy importante, una vez tú revisas tus creencias y tus emociones, es esa honestidad y horizontalidad que hemos hablado en muchas ponencias. Al final, las relaciones, el comunicar la sexualidad tiene que estar en relaciones horizontales, en un clima de confianza y honesto, en el sentido de me preguntan algo que no sé y puedo decir, no lo sé, vamos a buscarlo juntos, porque como adulto puedes acompañar a que esa información que busquen sea de calidad. Y además de esa horizontalidad de no lo sé, no pasa nada si no lo sé. Luego, otro tip que para mí es muy importante, más que tener toda la información del mundo, que como ha dicho Anabel, como padres no nos han dicho que son ser educador, pero no podemos saber de todo. Y para eso están profesionales que os pueden ayudar, ¿no? Entonces, es más importante ser un puente de apoyo y escucha que tener toda la información del mundo. En el sentido de lo importante de la educación sexual y de mucha educación es crear ese puente de que el niño o niña cruce y os pregunte cuando necesite algo. A veces los adolescentes no preguntan, eso es verdad, pero es lo que decía Lucía y Leo. Cuando nos esperamos a la charla, hemos llegado tarde, porque al final ya han buscado en Google o ya han preguntado a los niños de su clase. ¿Vale? Después, muy importante, respeto y comprensión al ritmo personal. Esto con el ejemplo de la vulva queda clarísimo. El hecho de que, por ejemplo, cuando yo hablo de la masturbación y hablo de cómo nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, no digo, oye, deberes para casa, todo el mundo a masturbarse. No. Lo que les digo es, les doy la información de lo que es la masturbación y qué beneficios tiene para que ellos y ellas, cuando se sientan seguros o con tranquilidad, elijan cómo vivir su sexualidad. Y, por tanto, aparte de todo eso, hay un millón de bibliografía, muchísimos profesionales de soporte, incluso luego aparecerá el correo por si necesitáis cualquier tipo de información en este sentido, que yo tengo muchos libros. Y hay muchos momentos que se puede educar en sexualidad. Cuando vemos a dos personas besándonos, cuando ves a una mujer que está embarazada, cuando ves a dos personas homosexuales andando por la mano. Hay millones de momentos para hablar de sexualidad. Y por eso, bueno, os he dejado unos recursos. Yo he participado en dos programas de televisión de la Comunidad Valenciana. Uno se llama Si Santanau Raons y el otro Pregunta y Enrolla't, donde hemos ido a los institutos y hemos dado talleres de educación sexual y los alumnos han hablado de sus experiencias con la sexualidad y han preguntado. Luego también os he puesto el maravilloso curso de educación sexual en familia que hice en Educar es Todo, que es pues, un curso donde tenéis entre textos interactivos, vídeos, donde seguir educando en sexualidad. Y por último, hace muy poco creé un juego de cartas sobre educación sexual para que las familias pudieran llegar a sus hijos a través del juego y fuera más fácil hablar de sexualidad. Entonces, os dejo con esta frase que a mí me gusta mucho, es que todas las familias pueden estar capacitadas para dar educación sexual, pero quizá lo más importante es querer hacerlo. Por tanto, hablemos de sexo, por favor. Muchas gracias.